Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Web Vampiro. Estamos aquí para hacer un video especial. Va a ser algo parecido a lo que se vio anteriormente con, creo que era Madrid Nocturno, que hicieron con Alexander Weiss y Justicar. En este caso estamos con Darhawin. Bienvenido Darhawin, no sé si lo pronuncio bien. Bueno, yo suelo decir Darkwing, pero da igual. Darhawin. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que yo lo separo. Bueno, entonces, él es el que escribió esta ambientación, módulo, como quieran llamarlo, que es un... Bueno, él ya nos va a contar. Y bueno, vamos a hacer este video que va a durar aproximadamente una hora y media como mucho, donde vamos a ir desglosando todos los aspectos que tiene esta ambientación y las ideas para partidas que se pueden hacer en ella. ¿Qué más? Supongo que nada más. Podemos empezar entonces. Para empezar, Darhawin va a ser el que nos va a contar sobre la ambientación, ya que él es el escritor. Me gustaría saber más o menos en dónde está ambientado, o sea, la ubicación temporal y física del lugar, y más o menos cómo sería, o sea, en tema de organización política vampírica, porque esta es una partida, como si no lo se dieron cuenta, sería una ambientación para Vampiro la Mascarada quinta edición. Sí, pues mira, en el tiempo estaría ambientada pues en un poco lo que es periodo V5, pues Londres nocturno. O sea, una vez que ya ha ocurrido lo que ocurre en Londres, que empieza a cambiar un poco todo lo que hay después. Y también quizá después de lo de Praga y todas las historias así que cuentan al principio de V5. Pues yo qué sé, puedes ambientarla desde 2015, 2016 en adelante. Un poco como más te guste, tampoco Muy bien. tiene ningún periodo concreto donde, o sea, no sale en principio la partida nada concreto de lo que es el mundo mortal que lo marque. Muy bien. El lugar es, pues, donde yo vivo, en mi ciudad, por así decirlo, que es una especie de ciudad dormitorio que hay al lado de Madrid, en la carretera de Valencia, kilómetro 15, se llama Arriba Albacete Madrid. Y que bueno, como vivo aquí desde pequeñito y llevo muchos años, pues la he visto crecer, he visto cómo es todo el barrio, lo conozco bastante bien. Es ahora muy grande, es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años y tiene más índice de natalidad, tiene un montón de índices muy buenos de crecimiento y desarrollo en toda España y tiene más población que algunas ciudades, porque tiene ya casi 90.000 habitantes. Interesante. En cuanto a lo que sería el mundo de tinieblas, ¿tiene alguna diferencia sustancial? O sea, por ejemplo, más criminalidad o algún tipo de corrupción especial o algo así, o simplemente lo usaste más como un reflejo casi idéntico a su versión de la realidad. Pues eh, es eso, es gracioso porque tiene cosas interesantes que a mí me sirvieron, me gustaron para poder ambientar esta partida. Una de ellas es que es políticamente es un punto, es decir, diferencial del resto de la zona de Madrid y casi de media España, porque es uno de los pocos sitios donde Izquierda Unida lleva gobernando mucho tiempo y es como la izquierda de España más a la izquierda, por así decirlo, ¿no? Y eso es raro, no suele pasar. A veces han tenido feudos como Córdoba y sitios así en otras épocas, pero aquí llevan gobernando siempre. Entonces es un sitio donde meter, por ejemplo, cuadrar una baronía anarquista, pues engancha muy bien, ¿sabes? Porque es un sitio donde aquí, por ejemplo, pues eso, todo se fundó esta población con personas que trabajaban o que eran de comisiones obreras y UGT, que son sindicatos en España que siempre han sido pues de la clase obrera y de todo este tipo de cosas, y Izquierda Unida y UGT, o sea, y PSOE. Y entonces, bueno, pues es como una zona donde te encaja bien una baronía anarquista independiente que tenga bastante potencia, estando cerca de Madrid. Si seguías las antiguas eh, ideas de que en España gobernaba el sábado y gobernaba nada en la sombra y sobre todo nada en Madrid y tal, Bien. pues podías hacerte un huequecito aquí al lado de la capital, ¿no? Donde de alguna manera
a partir de además, porque esta población es una población que aunque hay un pueblo, ¿vale?, que se llama Arriba Bastia Madrid, que está ahí al lado, en realidad esta población empieza a crecer cuando Misiones y UGT crean dos urbanizaciones, que eran Pablo Iglesias y Coibar, y las ponen aquí y entonces empieza a venir gente y a partir de ahí pues empieza a crecer, empieza a haber chalés alrededor, casas, pisos residencial, un mogollón de crecimiento urbano y de población. Y todo esto, ya te digo, impulsado por gente de este calado político, ¿no?, de izquierda. Entonces aquí a mí se me ocurrió que eso, que un varón, o sea, un anarquista medianamente antiguo, que hubiera luchado en la guerra civil posiblemente española, viniera de cosas más antiguas. O sea, yo lo que había pensado, por así decirlo, en el inicio de esto es que este señor, Darío, es un tipo que había luchado en la guerra civil, que tenía, bueno, viene un poco de las revueltas anarquistas, ¿no? O sea, tiene a lo mejor 300 y pico años. Y este señor, después de luchar en la guerra civil y perder, que se perdió la guerra civil por el lado de los republicanos, pues se va a Estados Unidos y pasa una temporada en los estados anarquistas de Los Ángeles y todo esto. Y allí aprende, Claro. conoce a toda esta gente, pues eso, Eric McNeil o Salvador García, todos los grandes vampiros Bien. anarquistas, ¿no? Y entonces conoce Entonces, allí no. más el movimiento. Claro, nos quedaría claro entonces que esta es una ambientación puramente anarquista, ¿no? O sea, sería una baronía, no sería un principado. Bueno, o sea, digamos, ¿no? Oficialmente sería territorio Parte de ahí, anarquista. parte de ahí la ambientación, ¿vale? De que parte todo de que cuando los personajes a iniciar la historia, aquí hay un varón anarquista que lleva desde que volvió de esa auto, ¿cómo se dice? Autoinmigración que hace a los Estados Unidos después de la guerra, vuelve, pues, con la transición y tal, que en teoría en España vuelven todos los exiliados, ¿no? Entonces él volvería, pues eso, en el periodo del 70 y tantos, y es cuando empieza, de hecho, a fundarse aquí Rivas Vacia Madrid con estas condiciones que he estado contando antes. Entonces, en ese momento es cuando él, por así decirlo, estaría influenciando o moviendo sus fichas para crear esta población y empezar a crear, pues eso, una baronía a toda esta población tal, ¿no? Entonces, todo esto viene, por así decirlo, encauzado en que este señor, en teoría, es un seguidor de los principios cartagineses, ¿no? De la Cartago, de los antiguos principios anarcas que lo que querían era fundar una especie de mundo en el que los vampiros y los mortales vivieran en armonía y una especie de simbiosis, ¿no? O sea, no que haya un mundo como los de la camarilla, que una organización oculta, oscura, en la sombra, detrás de la mascarada, que hace es alimentarse de los bastardos, sino bien, pues quiere Pierdo. De hecho, no te estoy escuchando, ¿no? Sí. ¿Me No. perdías el micro? Sí, sí, se perdía. Ahí, Ahora ya ahí se oye. volviste. Ahí volviste, sí. Sí, es que tiene algunos problemas cuando hablo demasiado tiempo. Es como... Te censura. Sí, La sí, autocensura. me censura si hablo demasiado. Bien, igual creo que Eh, venía bien para enfocarnos en el siguiente tema. Que sería, bueno, ahora igual me estabas contando un poco más de la ambientación general. Sacamos en claro que es un territorio anarquista, que fue, digamos, impulsado por este personaje del cual, cómo se llamaba el personaje? Que es Darío, Darío, que sería el varón principal, ¿verdad? eso es. ¿Hay una sola baronía en este dominio o hay varias? Porque yo sé de Sí, varios. no. Cuéntame. No, hay una sola baronía. De hecho, por así decirlo, lo construí en plan de que hay una baronía en Rivas, que es la única zona donde realmente los anarcas tienen territorio propio consolidado. Ujú. Y luego habría como varias zonas dentro de Madrid, que aunque he hablado antes del Sábado y de Moncada, no, habría caído ya,
a un ataque de la Inquisición hacía cuantos años y ahora se habría hecho Camarilla. La parte de Madrid no voy a hablar mucho porque también tengo una ambientación al respecto que tiene que ver, En un próximo vídeo. pero en este caso pues lo dejamos ahí, pero por así decirlo, eh, hay varios grupos de anarcas que son aliados de esta baronía que están en Madrid, en varias zonas de Madrid. Claro, bien, bien, interesante. Entonces son aliados de esta baronía y de hecho pues cuando necesitan hablar con varón, apoyarse en él, pues vienen arriba, tiran Bueno, de aquí porque es o sea, Darío es el de esta baronía. bien. Y en realidad lo que quise hacer es que esta baronía, pues eso, fuera Darío, Ujú. su chiquilla, ¿vale? Que se llama Maika, ¿vale? Y ellos son Brulla, los dos. Eh, su, por así decirlo, él es antiguo, ella no, ella sería más bien, pues, una chiquilla, una neonata con 20 o 30 años de vida. Y los jugadores, por así decirlo, se encuadran en el tema de que estos dos vampiros que tienen la baronía, aunque hay algún vampiro más en la zona, ellos son los que tienen esta idea de crear esta utopía eh, basada en Cartago, ¿no? Y por así decirlo es como que buscan eh, personas de esta ciudad, les gustan para Para hacer una cotería que sea, por así decirlo, pues eso, la cotería de la baronía, porque en cierto modo parto de que Darío está ya viejo y empieza a necesitar el torpor o incluso verse llamado por la llamada esta de V5 Ujú. y Maika, pues ella sola, claro, no puede gestionarlo todo y entonces busca un grupo de personas que serían la cotería, de vástagos, a los que aleccionar los principios y convertirlos en los paladinos, en la líder de la ciudad. De hecho, la idea es, en cuanto pasa un poco de crónica, eliminar de la ecuación a Darío y dejar, en principio, la idea es que Maika herede la baronía, pero todo puede pasar. En algún momento podrían tomar el... Y ahí te perdí de nuevo. ¿Eh? No, no te había perdido. Bueno, acá en la imagen podemos ver que estoy compartiendo ahí el post de Web Vampiro donde está toda esta información, donde pueden ir y leerlo más en detalle. Ahí está la imagen de Darío y Maika, que serían dos personajes muy importantes. Pero volviendo al tema de las coterís, ¿no? Tendrían que ser coterís anarquistas, cosa que no estamos muy acostumbrados a hacer. Por lo menos yo no he visto muchas partidas de anarquistas. Así que si nos podrías saber un poquito de cómo funciona una cotería anarquista, qué tipo de ideas podríamos tomar o conceptos para los personajes, porque no es el típico empresario Ventru con recursos 3 y criados y todo eso, sería, o sea, sería darle un poquito una vuelta, ¿no? Para que encaje con esta filosofía que vos, sobre todo esa filosofía que estás diciendo, que intenta buscar el príncipe no, perdón, el varón, ¿ves? Ya estoy El varón. súper, súper ahí metido con la camarilla. Y que sería diferente, o sea, no serían los típicos personajes que veríamos en una partida de camarilla. Así que sí, nos podrías Claro, hablar un poquito. yo intenté, pues eso, he visto que hay muchas partidas camarilla. En general, casi todas las ambientaciones están basadas en la camarilla y los anarquistas quedan como, por así decirlo, penejotas. Luego hay partidas con anarquistas, pero en realidad no parece que estén, o sea, están como más basadas en una especie de, pues eso, resistencia anticamarilla, por así decirlo, ¿no? Siempre es como algo, eh, o sea, algo que está unido a la camarilla en cierto modo, como si fuera la sombra de la luz de uno del otro y que no se pudieran separar. En este caso yo quería hacer una partida esencialmente anarquista. A partir de principios anarquistas, como la idea de Cartago. De hecho, le metí una cosa que me resultó, o sea, intenté buscar cuáles eran los principios que podrían diferenciar claramente como principios de crónica, ¿vale? Y como principios para las piedras de toque y lo que son los principios de los personajes.
que podrían diferenciar a estos vástagos de vuestra camarilla, para que se notara el cambio realmente y no estuviéramos jugando siempre. Entonces, para eso me puse a pensar, a leer, me leí mucho el manual anarquista y bueno, vi en principio que había como dos partes de anarquistas, ¿no? Están los anarcas que son autarcas, que van a su rollo y que lo que quieren es que les dejen en paz y vivir su vida y estar, por así decirlo, libres. Y esos pues, son un poco como, vamos, los rebeldes. X. Y luego están el movimiento. Que García y todo esto lo que quieren realmente es dar un anarquista, o sea, acabar con la camarilla, combatirla y convertirse ellos en lo que son los vampiros en el mundo. La secta fundamental. Entonces yo me quería basar más en eso. Eso tiene el peligro de, pues esto, de que te puedes meter en un rollo muy militar o muy combativo, muy de la resistencia y tal. Y claro, tampoco quería eso porque me gustaba el hecho de darle todo el humanismo y todo el rollo centrado en la generación, en los portales que viven alrededor y todo esto. Y entonces para eso se me ocurrió un montón de cosas. Bueno, es que una de las cosas que no he dicho antes, que me he saltado, cuando me has dicho que si había algo, un mundo de tinieblas en Rivas, es que en realidad pues tenemos un mundo de tinieblas real aquí al lado, porque justo al lado de Rivas existe lo que se llama la Cañada Real Galiana, ¿vale? Que es un sitio donde el último asentamiento de Madrid, donde hay un montón de poblados de droga, de pobreza y Y te he perdido, ¿no? que hay poblados llenos de inmigración, de ventas de droga, de pobreza. Pues, últimamente han estado muy noticias con el tema de que les cortaron la luz, que ellos están casi todos enganchados a la luz ilegalmente y como además hay plantaciones de droga y de todo ahí tirando de esas compañías eléctricas, pues legales y hasta la policía, un montón de cosas, ¿no? Bien. Son zonas muy cerradas donde son la policía. Hablando de lo que es esto. Entonces, esto es una zona muy. Está justo al lado de esta ciudad que te digo, que está en crecimiento, en expansión y tal. Y claro, le da un claro oscuro y un sol y sombra muy característico, ¿no? Que le viene bastante bien a la partida también. Entonces, Bueno. bueno, con todo esto, pues los personajes, por así decirlo, parten de unos principios distintos a los de otros vampiros camarilla. Normalmente yo lo que trataba de hacer también con mis amigos, y creo que lo puede hacer mucha gente que le guste, es jugar a personajes que quieren cambiar el mundo y que son idealistas. Es decir, entonces estos personajes, pues casi todos van a ser, pues eso, personajes de una manera o de otra, sus principios morales, pues van acordes con el varón y con las ideas de la unión anarquista. ¿En esto en qué se traduciría exactamente? Pues por ejemplo, yo hice una ahí donde tienes, si haces un poco más hasta el punto 5 arriba nocturno, que pone reglas de la ironía de estar por casa. Bueno, pues el tema de la Cañada y sus barrios más oscuros, que no ha quedado no se oía muy bien. La cosa es que son zonas donde en algunas de ellas la policía no entra. Y si tiene que venir la Policía Nacional o la Guardia Civil de los cuerpos especializados, porque son lugares pues, como las favelas en Brasil. No es tan grande ni tan importante, pero son zonas de ese calado. Entonces, pues, todo eso es casi mundo de tinieblas por sí solo sin tener que forzarlo, aunque bueno, yo en mi crónica pues lo fuerzo un poco más y meto ahí que hay tiroteos y cosas que a lo mejor pues en este sitio no se dan tanto. Pero bueno, lo otro que quería contar es que pues eso, los ideales de los personajes jugadores normalmente tendrán que ir un poco acordes con lo que es los ideales de la baronía, que en este caso pues tiene que ver mucho pues eso, con esta idea anarquista de Cartago y
y de los Brulla, anarquistas, que en cierto modo, pues eso, priman el consensualismo a la hora de alimentarse, aunque eso en la camarilla está fatal visto. Y sí. La comunión un poco de ideales con los mortales. Entonces, ¿qué es lo que pide, por así decirlo? ¿Qué le pide esta ambientación a los jugadores? Pues le pide que haga jugadores que en cierto modo eh, tengan una idea de algo para mejorar el mundo, ¿no? Entonces, Maika, en la primera entrevista con los personajes jugadores, que sería pues o en una sesión cero o ya en la primera, si más o menos ellos ya lo tienen claro y tal, es decirles qué pueden aportar cada uno de ellos a la baronía. De forma que cuando te haces el personaje, independientemente de su clan, de sus disciplinas, lo que sea, lo que tienes que pensar es cuál es el ideal, o sea, lo que es Las convicciones ¿cómo y se, la ambición. sí, las convicciones y sobre todo la ambición. ¿Cuál sería No, la ambición de tu personaje en el mundo ya mortal, por así decirlo? O sea, tú quieres conseguir que el mundo sea mejor, o qué puedes aportar, o cuál es lo que tienes que hacer. O sea, por ejemplo, ejemplos que tengo yo entre mis jugadores, un chaval de la cañada que ha sido maleante, ha estado en bandas de la droga y tal, y no sé qué, pero que lo que él quiere idealmente es que la gente de la cañada pueda vivir en Rivas como un igual con Rivas, o sea, que se legalice todo, que allí toda su población, que en este caso es una población magrebí, porque hay una zona que es de gente magrebí que está allí, inmigrantes, eh, quiere que toda esta gente pueda vivir pues igual que viven los pobladores de Rivas. claro, que se unifique, digamos, y que se tengan los mismos derechos y Eso es. Entonces, los ¿el mismos que va a hacer? beneficios. Pues él va a utilizar todos sus poderes y todas sus cosas para ir haciendo que la cañada opere y se convierta en una zona de población real, Sí, aunque sí. en el mundo real es un poco difícil porque es una zona que en teoría no debería poderse construir y que hay un montón de trabas legales que ponen tanto la comunidad como el ayuntamiento. Pero bueno, pues es trabajar y luchar por eso, ¿no? Cabe un Sí, tipo de sí. las bandas, pero que tiene unos ideales, mejorar el mundo, por así decirlo. Luego meter también que no tenga. Yo sí creo que quiero que la justicia prevalezca y que se haga todo de la mejor manera posible, por así decirlo, ¿no? O Y- puedes meter. Dime, dime. no, te iba a preguntar, viste que hay varios para las crónicas, viste, que hay, por ejemplo, los principios de crónica humanista, creo que después están los de la calle o algo así. ¿Vos dirías usar más esos que son, por ejemplo, no te chives y un montón de otras así un poco más que van del Claro, lado claro, este de esos son los que la... utilizan todo ese tipo de principios. eh, o sea, tú ya te construyes tu personaje concretamente, ¿no? Poniéndole los principios que te encajan en todo esto. Sí, pero En- yo pregunto para la crónica en general, sí, porque sería más los principios humanistas o esos que te estoy diciendo yo. los dos valen. O Los sea, dos te valen. es que tampoco tiene que ser, o sea, quiero decir, para unirte a la baronía tampoco tienes que ser exactamente un brujo anarquista cartaginés. Mm. ¿Sabes? O sea, mientras lo que tú quieras hacer encaje un poco en esta idea, ¿vale? De alguna forma, mientras tú quieras, por así decirlo, el progreso de la sociedad mortal, a Darío le vale. Porque todo eso encaja dentro de su idea. O sea, por ejemplo, hay otros personajes este sería un personaje muy sencillo, pero yo tengo otros personajes mucho más complejos en mi crónica, como una chica que tiene una fundación para ayudar a las mujeres maltratadas, ¿no? Ujú. Y ella es una vampiro que la han convertido con 50 y pico años, viuda, ¿sabes? Sí, sí. y que se dedica a eso, a acción, ONG, ayudar a las mujeres y tal, y emplea todos sus recursos de la fundación y todo esto para la mejora de la ciudad en ese aspecto, ¿no? Ah, Esto está. Sí, sí. de, de idealidad dentro de los principios, pues esto de progreso. Claro, o Y igual que sea, eso, pues hay otra que en cambio es una Ventru, que decías tú, ¿no cabe un Ventru con una empresa? Pues mira, aquí hay una Ventru que es constructora, de hecho, pero lo que se dedica es a construir una ciudad más ecológica y más económica, ¿sabes? Dentro de también
del progreso, ¿no? O sea, puede utilizar el dinero y el poder y todo esto para mejorar. En general lo que hacen casi todos es apoyar las políticas de izquierda del ayuntamiento porque que apoya a Darío. Entonces Claro. es como que eso se enfrenta a, a la acción de la política que vendría más dada por otros sectores más conservaduristas o más liberales que van en otra dirección y que en un principio en la crónica se apunta a que puede ser que haya algo de influencia camarilla detrás de eso. Que desde Madrid o desde alguna otra zona está intentando desbaratar los planes de Darío y no atacarle frontalmente, sino irle atacando pues desde el mundo mortal con la política y con otro tipo de cosas, ¿no? Es interesante porque en las crónicas por lo general vemos a los vampiros con estas aspiraciones egoístas de yo quiero, yo que sé, ser príncipe o ser un varón o tener una empresa que gane tantos millones o tener tal persona a mi servicio. Pero esta crónica o esta ambientación apunta más a un objetivo comunal, ¿no? Buscar mejorar la sociedad en general en la cual vive el vampiro, no para sí mismo, sino para Eso es, todos. Entonces es algo eso. interesante que está bueno tener en cuenta. Y Eh, es gracioso el ver confrontar eso, o sea, que estos vampiros intentando hacer mejor y a la vez enfrentándose a su propia ansia, a sus propios problemas de control, de frenesí, o sea, te encuentras situaciones muy interesantes ahí en medio, ¿no? sí, sí. Cómo lidian ellos con sus piedras de toque, porque claro, esta gente, la mayoría de ellos algunos son consensualistas, y entonces, claro, lo que tienen son rebaños de aliados mortales a los que les han contado que son vampiros y que están trabajando para ellos y con ellos y viviendo con ellos. Entonces todo esto, claro, para la camarilla es una aberración y un peligro para la Segunda Inquisición Sí, tremendo. sí, sí. Eso es muy interesante porque vos, como ya dijiste, esto es después de la caída de Londres. Y luego de la caída de Londres, para quien no lo sepa, se aplica toda esta ley de cero tecnología con los vástagos porque se filtra información, esto que lo otro. Y entonces es un peligro. Y el tema este que Efectivamente, digas que haya, digamos, una trama ahí de la camarilla intentando meter mano, hacer que falle, es algo completamente esperable porque no van a querer que haya un ejemplo de un gobierno anarquista que funcione en condiciones. Entonces hay que tumbarlo sí o sí, porque no queremos eso. efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues con todo esto, lo que hay detrás, o sea, un poco los personajes, por así decirlo, que van haciendo todo esto, luego además tienen como una especie de leyes que les marca la baronía, que luego pueden seguir hasta donde quieran, ¿no? En plan, que es lo que te decía del punto 5 este de las reglas de la baronía, A ver. en el cual, pues por así decirlo, dice, no mates a lo que te da de comer, puede serte útil otro día, y si lo cuidas, puede serte útil todos los días. Adopta un amigo mortal, ¿no? O dice, Adopta un humano. claro, ¿Dónde sí, o están? A dice, ver. están en el punto 5 de... Ah, bueno, es que hay varios puntos 5, Sí, en el hay varios punto puntos cinco 5 sí. punto Reglas, acá 5.4. están, reglas de la baronía. Luego está, por ejemplo, no fabriques siervos. La esclavitud se erradicó hace años entre los mortales. ¿Es que acaso somos peores que ellos? Es verdad. La dominación es el recurso. Aquí es gracioso, ¿no? Porque esta gente, claro, utiliza la presencia de manera ostensible, grulla estos, Sí. pero la dominación la ven como una aberración, ¿no? La dominación o los vínculos de sangre para ellos son algo, pues, anatema. O sea que, por Eh, ejemplo, acá estaría muy mal visto tener ghouls, porque es un tipo de efectivamente, esclavismo normal. eso sí. A lo mejor no estarían mal vistos de todo los animales, pero bueno, como también hay muchos ecologistas y amigos de los animales, cuidado. Pero Muy vamos, bien. sí que desde luego con las personas y los humanos a Darío y Jamaica no. Y la dominación, pues, por así decirlo, restringirla a lo que es pues eso, borrar la memoria o cosas que pueden ser útiles, pero que no afecten realmente a la libre albedrío o a la libertad de los humanos, los mortales. Luego dice, abraza por amor, admiración, legado. Crear descendencia para luego descuidarla es como comprar un perro y abandonarlo en la carretera. Vive y deja morir. Esto iría un poco en contra de las maneras de los gangres, ¿no? Pues, que a veces creaban Sí. chiquillos y los dejaban tirados. Aquí es muy importante la educación y educar a tu chiquillo es tan importante como hacerlo, ¿no?
Mm. ¿Y Son cómo, principios que... teniendo en cuenta eso, me surge una duda, ¿cómo es el tema acá del derecho a tener progenie? O sea, ¿es algo libre, digamos, o hay que pedir permiso? ¿Cómo es el tema? Pues yo creo que, en cierto modo, te piden esa responsabilidad, ¿no? O sea, es libre, pero tienes que ser responsable de ello. Y claro, si en un momento dado tú lo haces y luego no lo eres y montas un lío, pues entonces sí que te van a reclamar responsabilidades, ¿no? Pero es un poco como que cada uno tiene sus propias responsabilidades de hacerlo. Es una visión anarquista, una visión, ¿no? De que cada uno tiene que ser... Claro, la idea de la autorregulación de la eso sociedad. es, Sí, eso es. Entonces aquí igual. es interesante. Luego, otro punto que dices, preocúpate por tu pueblo, tu terruño y su cuidado, el huerto que te da de comer y la tierra que te da cobijo. Recogerás lo que siembres. Y por último, la camarilla es tu enemigo. No creas en lo que dicen. No les sigas el juego. Solo quieren que les sirvas como si fueran tus amos. No lo son, si tú eres libre. Con esos puntos, teniendo eso un poco como base, tú ya tiras de lo que es tu imaginación, tu libertad y tu forma de... Eso es lo que te piden, por así decirlo, Darío y Maika, para que estés en la baronía y convertirte en un miembro de provecho y de hecho eso en ningún momento, que muchas veces me pasa con los personajes, ¿no? Que dicen, sí, claro, nos ofrece toda esta libertad y tal, pero luego el que manda es él. Y si él nos manda que hagamos esto y lo otro, yo intento hacer que Darío sea un tío que aunque a veces dice lo que hay que hacer, lo diga siempre para que se vea que es lo que hay que hacer. O sea, que actúa con el ejemplo, que además permite que los jugadores tengan iniciativa propia, no les coarta, les pueden aconsejar, sobre todo Maika es la que realmente interactúa con ellos. Tío más viejo, más antiguo, queda como en un plano secundario siempre, ¿no? Es mejor no meter antiguos, ¿no? En la partida. Mm, Entonces yo prefiero jugar con Maika como enlace, que es la que habla con los personajes, es como la que les va contando las cosas que dice Darío, deja decir. Aunque en algunos momentos de la partida pues le hago aparecer. Siempre viene bien que vean que existe, que está ahí, que es algo real y que aunque intento que sea lo menos posible y que actúe, que influya lo menos posible en lo que es la partida y sus eh, los movimientos de los personajes, pero que esté ahí. claro, entonces Como sería más un personaje que aparece cuando es necesario, no para tenerlo ahí de foco todo el tiempo. eso es un Y personaje para dejar. Y de hecho, o sea, mi idea es quitarlo del foco enseguida. Cuanto pueda, sacarlo de la partida y que los personajes se queden solos, si acaso con Maika, si es que no la pierden por el camino, porque uno de los plots que tengo es que eso, que pueda haber peligro de que ella, por unos casos, o sea, por unas circunstancias otras, termine por no ser la baronesa y tenga que serlo uno de los jugadores o decidan hacerlo de esta manera. bien, me parece interesante. Hay una... Perdón. Sí. No, no te iba a decir para entrar ya en la parte de los personajes. Ya hablamos bastante de Darío, de Sí. Maika un poco, sí. Igual Por así acá. decirlo, solo por cerrar esa zona, Sí. hay una historia de amor de fondo entre Maika y Darío idílica. O sea, Maika está completamente enamorada de Darío, Mm, de su Sire. Entonces hay una historia de amor de fondo, por a la gente que le guste el tema del romanticismo y tal, pues ah, de hecho luego hay momentos en las partidas en las que yo meto cosas, eso, con la desaparición de Darío y tal, donde hay momentos de mucha tensión en los que ella entra en depresión y por eso los jugadores tienen que tomar las riendas claro, para solucionar los problemas. tiene sentido. Me gusta, está interesante. Bueno, hablemos un poco más de Maika. ¿Cómo es el personaje, además de este aspecto de que está enamorada de Darío? Bueno, pues Maika es una tipa, pues eso, con una presencia, bueno, es el típico personaje guapo, que bueno, hay muchos, pero, pero en este caso le pegaba, ¿no? El ser una brulla más de presencia que de otras cosas y que además pues eso se le da es el personaje más social de la partida, ¿no? Es el que por así decirlo el maula de los personajes. De hecho algunos pueden elegirlo como maula o como sire
para crear su personaje y es un poco pues eso, la que les guía, la que les cuenta las normas, la que les dice lo que está pasando, la que les cuenta los problemas de lo que es Rivas al principio y por dónde se pueden mover y qué pueden hacer, la que les pregunta, pues eso, qué es lo que ellos para la... Es como un poco, pues eso, su enlace con el varón y el enlace más bien del narrador con los jugadores, por así decirlo. Claro, sí, sí, el NPC que va ahí de la manito de los jugadores para que Sí, avancen en la trama, claro. luego ahí en el Información. propio módulo, si te pones ahí, tengo unas zonas ocultas en las que cuentan un poco de historia interna de tanto de Maika como de Darío. Muy Vamos, bien. ocultas me refiero que son de pinchar y se abre Sí, y sí, te sí, cuenta un poco spoiler. más de lo que pone. Está Mm. interesante. Está bueno, es un buen recurso. Bueno, seguimos con el siguiente personaje que tenés acá, en orden. Luego Eh, lo que metí es eso, un par de autarcas que estaban en la baronía porque sirven de PNJs, también te sirven para poner los Sires, hermanos de Sire, eh, aliados o lo que quieras de los personajes jugadores. Son pues eso, M, que es un Tremer de estos independiente, por así decirlo, que ujú. no está asociado a ninguna capilla ni nada, que es autarca y que se dedica en principio a, pues eso, es el típico forense, ¿no? De la baronía, es al que acuden Maika o los personajes tal cuando necesitan que alguien les haga un trabajo de sangre si no hay ningún tremer, por ejemplo, entre los jugadores. Es el que les puede hacer el enlace para conseguir bolsar de sangre si tienen bolseros, que tiene enlace con lo que es el círculo de... Sistema ¿Cómo se circulatorio. llamaba? El sistema circulatorio, eso. Aunque, pues eso, él lo tiene de manera tal, pues el sistema circulatorio, si te das cuenta, es algo que iría muy en contra Sí. de la Ciertamente baronía y de los estaba principios de pensando la eso. baronía. Efectivamente, sí, pero bueno, son como contactos en los bajos fondos de Rivas, ¿no? Puedes conseguir con él. De hecho, es eso. M como Laila son dos personajes que dentro de la baronía y dentro de las pistas, M, Te pierdo. M es un Ahí tipo está. que quiere simplemente sobrevivir y, y ganarse la vida, trabajo. Y Laila sería, pues eso, es la del ministerio, ¿no? Es la típica del ministerio que se une a los anarquistas, que quiere hacer su culto religioso. Claro, no encaja muy bien tampoco, también es una nota discordante, ¿no? Sí. Con las ideas de Cartagena, pero por así decirlo, la dejan que esté allí mientras ella siga las normas básicas y tal. Lo que pasa es que, bueno, eso es uno de los puntos por los que yo voy a tirar para meter problemas en la verdad. Sí, es Porque, interesante. claro, tal. Luego lo que hice, por ejemplo, es que uno de los personajes míos, que era también Tremer, fue el hermano de M, y entonces el Sire que tenían lo creé también como PNJ, aunque no lo metí aquí porque es que es lo que digo. Luego, dentro de esto que está creado aquí, claro, falta todo lo que son los personajes, sus piedras de toque, sus aliados, sus contactos, todo eso Claro. rellena el módulo. Sí, Y sin eso, la partida parece un poco menos V5 y un poco tal, ¿no? Pero es que le falta esa parte porque cada uno tiene que poner esa parte con sus jugadores. claro, es que me gusta porque me dijiste que no es un lugar muy grande, ¿no? O sea, en temas geográficos, Rivas no es tan grande, ¿no? Capaz por Eh, pues deben ser, la verdad es que fíjate, eso no te sabría decir, que es como que son tres zonas. Arriba, ya te digo, en un principio había un pueblo que está en el kilómetro 16 o 17, eh, que tiene una iglesia antigua y tiene las casas antiguas y tal. Luego alrededor también están chalets y un montón de organizaciones y tal. Y luego cuando ahí te perdí. 80, Ahí volvió. cuando salieron estas organizaciones en los años 80, eh, pues como que están como a 2 kilómetros. Mm, Antes no había nada entre medias. Pues ahora ya la población ha unido ese pueblo y esas urbanizaciones, ¿vale? claro, Y hay como tres paradas de metro, para que te hagas una idea. mm.
O sea que se ha extendido bastante en el territorio, como pues, eso, 3 o 4 kilómetros, y ha lindado por un lado con los parques naturales que hay en la zona, tampoco que sean parques naturales, zonas de lagunas y zonas bonitas, la carretera de Valencia y la Cañada Real, esto que estábamos hablando antes, ¿no? Claro. Que linda hacia Madrid, así decirlo. Luego en los... ¿Ah, la has parado? No, no, Ah, vale. seguimos. Luego en los otros personajes, por ejemplo, metí también a un toreador camarilla, pero que por así decirlo es uno que dentro de la camarilla va a su rollo. De hecho, este tipo se supone que tendrá algún refugio en Madrid, pero luego tiene un refugio aquí en Rivas, porque es como que es dentro de que es camarilla, es Te pierdo. que alimentándose es sirena. Sí. Y entonces pues tiene aquí un apartamentillo al que viene con sus presas. Y es gracioso porque eso, este es también uno de los sires de uno de mis personajes. Está bien, está bien. ¿Sabes? Que además el personaje, pues eso, es la que tiene esa formación de maltratar. Igual, Y igual la que. enamoró, Sí. la enamoró con 50 años para, ¿verdad? Y la convirtió y la soltó ahí. Eso, ¿qué pasa? Que como es un camarilla, pues no puede crear descendencia. A lo mejor en Madrid no le dejan, y entonces va, pues llega aquí a una población anarquista y tal, y crea descendencia y la suelta por ahí. Pero no Entonces, se bueno, se hizo puede crear. responsable, entonces se rompió las No, reglas de. claro, él no, pero porque es que él no es de la baronía, él es un camarilla que está aquí infiltrado, por así decirlo. Podría llegar el varón y destruirle, pero en principio, en vez de hacer eso, lo que ha hecho es coger a esa chiquilla y unirle a la baronía, Interesante. ¿sabes? O Sí. sea, este tipo es un tío inteligente, es un tío que no es... Él sabe que este tío no es peligroso, ya la ha investigado, ha visto que ya se lo envía, pero no lo parece, y luego pues en algún momento los personajes pueden enviar a... Muy bien. Eh, Después, personajes de interés. Sí, es que luego hay Em, están sí. los personajes ocultos. Porque aquí ahora te habla de lo que son los mortales, ¿no? Mm, De los políticos, de los policías, las bandas callejeras, empresarios, fundaciones y ONGs, porque aquí en Rivas hay un mogollón de todas esas cosas. Hay y- incluso la zona empresarial, hay también un polígono industrial. Entonces, bueno, pues para hacer todo lo que son contactos, aliados, piedras de toque, Sacarte acá. toda la... Ahí puedes tirar con... Ahí, por ejemplo, Darío y Maika, pues todo su entorno es políticos, los jóvenes, las asociaciones eh, estas de juveniles, eh, pues, ¿qué dice? Progresistas de izquierdas, todas estas cosas, pues son lo que son, ellos son un poco, son consensualistas, pero a la vez son reinos del ambiente. Claro. Sí, sí, es una combinación medio rara. A mí me pasó eso. Que tengo un consensualista, pero al final actúa más como una sirena, como una reina del ambiente. Y bueno, es complejo eso. Ahí se dibuja un No, poquito. aquí, hombre, yo juego con el tema de que, claro, o sea, este convence políticamente a un montón de gente, ¿no? Les vende las ideas de izquierdas y todo esto. Y es lo que yo he hecho para que tenga sentido el por qué en Rivas, es que a Rivas aquí en España se le llama la aldea gala, porque eso es como el último reducto de los comunistas y socialistas más tal, como gobierno y además que triunfa, ¿no? Que funciona. Y entonces, bueno, pues le quería dar sentido a eso, pues eso, con un varón anarquista con ideas de izquierdas que está detrás de ello, ¿no? Entonces, en principio, pues se supone que los políticos de aquí son todos, por así decirlo, sus mortales que están a su alrededor, sus piedras de toque, sus contactos, sus aliados. Aquí en principio tendrían controlado, la baronía tendría controlada la policía local, aunque no la Guardia Civil, porque aquí no hay policía nacional, aquí, por así decirlo, está la local y la Guardia Civil. Mm, La Guardia Civil quedaría como fuera de la jurisdicción, sobre todo porque tiene vínculos con el Estado, directos con
con lo que es el ejército, y entonces yo ahí le pongo un hilo hacia la Segunda Inquisición, Bien. hacia el CNI y todo el tema este. Ah, Y entonces ya que estamos, por ahí, podemos ahí a meter más o menos cómo se relacionan las otras grandes organizaciones de Mundo de Tinieblas de Vampiro, como la Segunda Inquisición, el Sabbath, la Camarilla. ¿Cómo para se aquí, para entrelaza? esta aventura, dices, ¿no? Sí, Pues mira, hay varios focos. Por un lado, por supuesto, hay una camarilla infiltrada, que es una Ventru, que está estamos abajo, en lo ¿no? que es el pueblo. Sí, está más abajo de donde estén ahí en la siguiente página, Mm, para empezar a gente. Estaría, por así decirlo, una Ventru que es la que está, pues eso, es la reina del ambiente dentro de lo que son las políticas de derechas de la ciudad, ¿no? O sea, lo que son los políticos de otros partidos de derecha que están haciendo la oposición a estas políticas de izquierda, estas ideas revolucionarias del bar, ¿no? Entonces esta mujer está no solo metida entre los políticos de derecha, sino entre las grandes empresas, en los colegios privados de salud que hay en Rivas, en todo lo que es, por así decirlo, lo mismo que hay en Madrid, pero aquí. Aquí está como oposición a lo que hay. Entonces, pues eso, es una enemiga oculta, en principio, que tendrán que descubrir los personajes, porque al principio pues no es que no presenta como tal, aunque sí que a tiempo se les presentan los personajes para ofrecerles una alternativa, ¿no? Para decirles que el malo es Aaron, que ellos son malos y que lo normal es que sean. claro, o sea, presentar la alternativa Camarilla. Eso, va a intentar vender la idea de que los anarquistas no todo el mundo. A ver, te perdí un poquito, pero creo que se Me has entendió. perdido un poco. Sí, Sí, que no funcionan como se puede ver en el resto del mundo donde hay anarquistas. claro, o sea, si no funciona en ningún lado, ¿cómo va a funcionar acá? No, Eso es. Entonces, mira. esa sería, por así decirlo, la camarilla. Aquí, aparte del otro tipo este que hemos hablado antes. Sí, pero que en realidad no aboga Eso tanto es. por la camarilla, sino Esta que... sí representa la camarilla y en teoría además viene de parte de un Ventru de la primogenitura de Madrid bastante importante. para intentar recuperar Rivas para la camarilla. Mm, Aunque yo parto de que Madrid en principio en este momento no está excesivamente interesada. Si no es porque, por así decirlo, la Ventru esta o el Ventru que está detrás de esta mujer quiere conseguirlo para conseguir rédito político y mejorar su posición en Madrid. sí, sí, digamos que no está muy interesada, pero bueno, es lo que necesita hacer para Sí, avanzar en la Torre de Marfil. entonces este personaje, Eugenia Vicaria, quiere conseguir Rivas para ascender en su posición. Muy bien. Y esa sería una de ¿Vale? las tramas, digamos, que después vamos a verlas, pero podrían Eso ahondar es. para empezar una De aventura. hecho, esta mujer, pues eso, apoya lo que es la Iglesia Católica, los colegios privados y del Opus, eh, y aparte de los negocios capitalistas y todo esto, un poco en contra de lo que, de la dirección de la ciudad. Una típica conservadora. Eso es. Una Karen. Muy bien. Eh, Eh, luego tendríamos a Omar, que le estás ahí señalando. Esto es que, pues eso, el éxodo de los Banu Hakim, que huyen de lo que es el ahora mismo Oriente y el tema de la montaña y todo lo que pasa ahí, no lo vamos a contar ahora, pero vamos, hay muchos de ellos que están intentando unirse a la camarilla y de hecho lo están consiguiendo. Y entonces yo aquí quise meter a este tipo que venía de Oriente y que lo que hace es filtrarse entre la población magrebí inmigrante de la Cañada y aquí tiene pues eso, sus piedras de toque, sus contactos, su banda callejera también y se enfrentará a los personajes que estén por la Cañada. Intentará en algún momento además tomar contacto eh, en principio con la camarilla. Los anarquistas no le van a parecer suficientemente seguros mm, y entonces es un potencial aliado de la Ventru Eugenio.
Muy bien. Entonces es algo que puede ir pasando dependiendo de lo que hagan los personajes o no. Si se enfrentan tanto a Eugenia como a él, ¿vale? Ellos se alíen Claro. contra la baronía. Son dos tramas que se pueden conectar, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a ver después Efectivamente, en los... efectivamente. Y Interesante. luego habría una tercera trama, que es la trama Sabbath, por así decirlo, Ujú. que viene, pues eso, viene dada por el Gallo y Heredia, que son, pues eso, los últimos miembros de una manada Sabbath que hace años huyó de Madrid cuando la Segunda Inquisición destruyó al Sabbath de Madrid y que se consiguió asentar en Rivas, en la Cañada Real. Claro, en el Que lugar de este hecho, que está, digamos que es una zona efectivamente, liberada y que no hay policía ni hay control. Así que es un... efectivamente, eso le da una explicación a por qué esa zona es tan complicada. La Cañada Real en realidad está dividida en varios sectores. Y ahí está el sector este de la población magrebí que no es tan conflictivo. Luego hay otro sector con población más de romanís, eh, eh, sobre todo de Rumanía, Bulgaria y tal. Y luego hay un sector que es más el sector de la droga, pues eso, donde está la heroína y las plantaciones de marihuana y todo esto. Y hay otra población pues más marginal y, bueno, y otro tipo de, pues eso, los bajos fondos chungos de aquí. Entonces, pues ahí es donde yo meto al Saba. El gallo lo meto como una especie de chiquillo casi sangre débil que le sirve, por así decirlo, de alimento a Heredia, porque Heredia es sanguijuela de sangre. Ujú. Es un Sabbath que necesita alimentarse de vampiros. Y entonces se alimenta de él para no cantearse, porque, claro, está escondido. O sea, es otro personaje Oculto. totalmente oculto al principio de la partida. Heredia tiene una fortaleza, por así decirlo. No sé si conocéis, pues eso, las favelas por dentro, o como se ve, por ejemplo, en la serie esta que había de policías. ¿Se ha visto? Hay casas dentro de casas, todas muchas casas juntas, Ujú. que cierran unas a otras, que la policía para entrar tiene que ir rompiendo puertas una detrás de otra, y tiene que y entonces ellos se van metiendo entre las casas, se van escondiendo, van con la droga o lo que sea, y cuando quieren llegar ya no hay nada. Claro. Lo han quemado todo, lo han tirado por el váter, y además tienen un montón de espías alrededor, que son yonkis que se informan. Y bueno, pues es un entramado así lo que sería el refugio de Heredia por arriba. Luego él por debajo tiene una especie de, pues, búnkeres subterráneos o laberínticos, por así decirlo, típico Nosferatu, ¿no? Ujú. Donde se esconde con todas sus cámaras, porque además es un tipo que controla, por así decirlo, desde sus ordenadores y sus cámaras y sus parabólicas, toda la información de Rivas. Interesante. Es un hacker que tiene todo hackeado. Incluso la policía, el ayuntamiento, o sea, de hecho, está metido en la baronía porque la tiene completamente controlada, por así decirlo. Y sin ellos Y todo saberlo. viene, sí, todo viene de que es un paranoico. Es un tipo que está completamente acojonado de que le destruyan, quiere sobrevivir, es el último sábado, por así decirlo, que queda, y lo que quiere es sobrevivir. Entonces está rodeado de una familia de aparecidos que se llaman los Lacruces y que son una familia de gitanos de aquí españoles, por así decirlo, y que les sirven desde hace mucho y son los que, pues eso, tienen todo el control de la droga, de las armas y de los bajos fondos de la cañada. Interesante. Y Y eso es... controlan, por así decirlo, al resto de bandas más pequeñas que tienen los otros. Y digamos, entonces, pues eso es un poco lo que es el trasfondo de este tipo. ¿Cómo se le da a conocer? Pues al principio Maika tiene unos mensajes en su móvil, en su ordenador y tal, de alguien que le está acosando. Y es que este tipo, por así decirlo, se ha enamorado de Maika. Y entonces está acosándola con mensajes. Era muy gracioso porque se supone que él se hace llamar la sombra de Caín en la red
y entonces habla siempre con mensajes de canciones de Extremoduro, que si te fijas tienen un montón de mensajes muy líricos, muchas cosas. Y además como está relacionado con la droga, la basura, toda la pobreza y la podredumbre, pues le pega bastante. Suena interesante, la verdad, si lo pego. Es un trasfondo que le di ahí de un tipo, pues eso, hecho polvo, escondido, que lo que quiere sobrevivir, tampoco es muy activo, o sea, no ataca a nadie, es más defensivo. Pero es paranoico y controlador y tiene, ya te digo, todo pinchado, por así decirlo. Al principio la cotería se tendrá que ir dando cuenta de que les tiene vigilados y les tiene controlados. Tiene controlado incluso hasta Eugenia, hasta el evento. Ah, Y saber. está puteando porque no quiere que la camarilla entre aquí. Él, en cierto modo, es un potencial aliado de los anarquistas. Interesante. Ya yéndonos para el lado, no sé si vos has leído el Saba del último manual Sí. ¿lo has leído? ¿Qué tipo de qué senda sería este hombre? ¿En cuál la encajarías? Pues este hombre yo, a ver, en un principio le concebí como senda de Caín, porque yo cuando le concebí todavía no había salido el manual. Ujú. Pero sí, podría seguir encajando en cierto modo, aunque también podría ser que hubiera perdido todo tipo de senda y tuviera muy poca humanidad y lo único que quiera es sobrevivir. Claro. También. ¿Sabes? Ya no es Saba, ya no tiene principios Saba. Él lo único que quiere es sobrevivir. Por Era eso. un Saba, pero ha perdido su ideal, por así decirlo. Claro, sí, sí. Con todo lo que le pasó y que fue el último y todo eso tendría sentido que haya perdido su senda. Entonces tendría que aún venía 4 o 3, algo así. Sí, cuatro, claro. Algo tiene porque dentro de cabe no es un gendro, aunque además como se alimenta de vampiros, pues tampoco necesita molestar mucho a los mortales y tiene eso, a su grupo de ghouls aparecidos, por así decirlo, que le ayudan. Y no se mete mucho nada más que en los negocios de drogas para poder financiar todos sus equipos informáticos, sus parabólicas y toda su red que tiene con la que tiene controlado todo Rivas, por así decirlo, para defenderse. Interesante. Bueno, y por último iría el frente de la Inquisición, ¿no? La Segunda Inquisición. O como se le llama Penúltimo, ahora. ¿Penúltimo? Ah, bien. penúltimo porque tenemos ahí al Gangrel, Ah, cierto, que está cierto, ahí el de autor último, pero casi. bueno. Pero En- ese, si quieres, primero cuento lo del Gangrel. El Gangrel es Bueno, el tipo que defiende lo que son pues esos páramos que tenemos, esas lagunas, esa zona de parque natural que hay lindando con Rivas y que defiende toda esa zona, pues eso, de lo que son los lupinos y otras criaturas que pudieran afectar a la baronía. En realidad él tiene una especie de pacto con Darío, firmado hace muchos años, con amigos, y él se encargó de cargarse a la mayoría de la manada anarquista, o sea, de la manada Sabbat de Heredia. De hecho, de la sombra cae. él cree que mató a todos. Heredia es como el que sobrevivió y que sobrevivió porque nadie sabe que. Nadie sabía de su existencia, claro. Pero Heredia es consciente de que existe el Gangrel, Mm, porque sabe que se cargó a todos. Entonces es de los pocos que sabe que existe. Y lo tiene miedo. Sí, lo que pasa es que el Gangrel, por así decirlo, es otro antiguo que también está en letargo y que, Mm, por así decirlo, ahora mismo es una leyenda de la que se habla y que está ahí, pero que no tiene por qué influir en la partida, a no ser que en un momento dado pues aparezca como pues eso, pues que tengas que hacer en la partida alguna cosa que cambie todo o algo que dé un vuelco. Sacar, lo haces y termina. muy bien. Entonces Y eso... luego está la Inquisición, que claro, como indispensable en V5 meterla, porque si no, no tiene sentido, pues están ahora mismo, arriba yo los quise meter como que estaban empezando a entrar. A través de la cañada, efectivamente, porque es donde ven que puede haber problemas. ¿Dónde puede haber vampiros? Pues donde está todo lo peor de la zona. Y entonces ahí hay pues como dos agentes que han llegado y que están empezando a investigar allí, con lo cual todo lo que se haga en la cañada por parte de la baronía y de los jugadores podría tener peligro. ¿Qué pasa? Que ahí en la cañada está el Oferato. Sí. Igual ahora mismo Heredia les tiene bastante controlados y avisará a los personajes y será un poco su ángel de la guarda oculto
que la Inquisición, más que nada porque a él le viene Claro, sí, por conveniencia. bien que la Inquisición. Es que otro de los miedos que tiene, que le maten los vampiros o que le maten la Inquisición. Entonces, pues eso, está todo ese juego ahí, todo lo que se haga en la cañada será más peligroso de que suba el índice de vigilancia de la Inquisición y de que puedan venir más efectivos en el futuro. La propia Eugenia tiene algo que ver con que la cañada, o sea, con que en la cañada me has perdido un poco, ¿no? Sí, repetí un poquito eso último, que Eugenia tenía que ver con que... Es otro potencial aliado de la Inquisición. Ah, Y qué viceversa. desgraciada. De hecho, yo, por ejemplo, en mi partida donde estoy jugando, ha perdido su enlace con la camarilla y directamente la ha hecho una informante de la Inquisición. Ah, es una traidora. Muy bien. Muy mal. Sí, porque bueno, como la camarilla no tenía mucho sentido en esta partida, si la queríamos hacer muy anarquista, pues he tirado por ahí. Mm. Ya que los personajes, cuando ella se ofreció a ver si se querían hacer camarillas y tal, se negaron en rotundo, decidieron ir por su lado, pues he ido por ese lado. Muy bien. Para que el enemigo directo sea la Inquisición y ella sea el apoyo de la Inquisición como enemigo. Entonces tu historia, digamos que la quitaste de la trama de Camarilla y le hiciste, no es que traicionó, sino que siempre fue de la Inquisición, que era, No, ¿no? por así decirlo, ella siempre ha sido de sí misma. O sea, ella lo que quería en la camarilla era ascender. Cuando ve que no puede hacerse con Rivas, que pierde además, por otras circunstancias de un spin-off que hice, sus enlaces con la camarilla de Madrid, pues al final decide que su mejor baza es hacerse informante de la Inquisición, que la defienda la Inquisición, que la proteja la Inquisición como un elemento que le ayuda a la Inquisición contra el resto de vampiros de Rivas y de Madrid. Y entonces pues se hace eso. Sigue siendo un enemigo, pero ahora en vez de la camarilla, pues es una informante de la Inquisición. Con esto de que ahora, al leer el manual de la Inquisición, he visto que hay informantes y que hay Sí, muchos sí. tipos de vampiros que trabajan por ellos, pues quería darle un poco un giro por ahí. Bueno. Bueno, acá ahora ya empezaríamos. La parte de los secretos supongo que la vamos a dejar para que la lean después las personas que estén interesadas en hacer la crónica. Sí, Este porque además video nos estamos está. alargando un poco. Sí, sí. Aparte ese video está enfocado en los narradores, no, no es para que lo vea un jugador, porque si Sí, no, eso no lo sí. vas a narrar, quizá lo debería haber dicho al principio. Pero bueno. Lo puedes Eh, poner sí, en la descripción o ahí en... es- Pero bueno, vamos entonces a ir cerrando con algunas ideas para ganchos de crónica o formas de empezar con esta inventación que me quieras eso. contar. Que Bueno, yo... yo eso, decidí empezarlo todo con una entrevista que les hacía Maika a los personajes, preguntándoles qué era lo que ellos podían aportar a la baronía, ¿no? Contándoles qué significaba la baronía, cuáles eran sus principios, qué es ser anarquista, cómo funciona Rivas, y preguntándoles qué pueden aportar ellos a esto, ¿no? Y ofreciéndoles, por así decirlo, formar parte de ello, ya no como soldados ni como obreros, sino como parte de ello, ¿no? O sea, eso, somos anarquistas, aquí no hay líderes, hay un varón, porque tiene que haberlo, porque es el más viejo, porque es el que más sabe, pero en principio, o sea, ellos tienen que ser, por así decirlo, responsables, tienen que aportar ideas y aportar lo suyo y ser tan líderes como los líderes. Todo el mundo tiene que hacer lo suyo, que es lo que se supone que es la idea anarquista. Muy bien. Sí, Y entonces, dijiste que esta bueno, entrevista también podía funcionar como una sesión cero donde se eso trata... es, efectivamente, eso lo que yo hice fue utilizarlo como sesión cero, una vez que ya tenía las ideas de los personajes para lo que es terminar de cerrar sus principios, sus ambiciones, sus deseos y, y por dónde iba a ir el personaje. Ujú. Y entonces, bueno, pues ahí también, en cierto modo, les cuenta, les da
unos ganchos iniciales de qué es lo que está pasando ahora mismo en la baronía, en qué necesitarían ayuda, en qué hay que trabajar, qué es lo que debería mejorarse, tipo de cosas que servirían para darles una especie de sandbox a los jugadores de por dónde vais a dirigir. Y ya, pues yo voy dirigiendo la crónica por donde yo. Sí, y se van abriendo las tramas, digamos, dependiendo de lo que ellos vayan haciendo. Sí, Efectivamente. sí, como Luego también eso, es lo que pasa siempre, dependiendo de los jugadores y de los listos, por así decirlo, lo proactivos que ellos, sean. eso es, lo proactivos que sean ellos, pues tendrás que ir tú dirigiéndola más o menos. A mí me han ayudado mucho a ir por ciertos sitios, pero luego yo he tenido que dirigir algunas cosas. Entonces, bueno, pues en esos ganchos que tendríamos, pues al principio un poco lo que es buscar a esos enemigos potenciales, ¿no? que tiene la baronía. Pues eso, lo que hemos hablado. ¿Por qué parece como que las cámaras les siguen cuando se mueven? ¿Por qué reciben esos mensajes en sus móviles o en su... Claro, ¿por qué hay grafitis con frases de extremo duro por la zona dañada? Cosas que les puedes ir contando para que ellos vayan investigando. Luego, por ejemplo, en la parte social y política y económica, ¿por qué hay empresas trabajando en contra de la baronía? ¿Por qué parece que hay topos en la Guardia Civil o en la policía? Gente que está trabajando en contra de la... desde lo oculto. Cosas que vayan utilizando para ir descubriendo pues esos enemigos ocultos que tiene la baronía. Y luego a la vez que vayan trabajando en sus proyectos, ¿no? Pues eso. Si están trabajando para mejorar la cañada, si están haciendo una empresa que quieren que crezca, tal, no sé qué. Hay muchas reglas en el manual para ir haciendo tiradas extensivas sí, de los proyectos. Sí. De proyectos. Muy interesante. Todo esto además le da un rollo a los jugadores que les mola, ¿no? Que es un poco Sin City. Ellos van creando su ciudad. Sí, es interesante. Pueden ir creándose bares, zonas de recreo, pueden mejorar sus zonas de alimentación, sus rebaños. Y esto que me dijiste de la Ventru, como un agente de la Inquisición, es interesante para este tipo de ataque de la Inquisición que tiene que ver con atacarlos en su dominio, digamos, esto de mejorar la seguridad o yo que sé, poner algún servicio de salud para registrar que gente está anémica, ese tipo de cosas, o directamente congelarle sus propiedades o sus activos. Está bueno también para usarla para eso, Sí. pega al personaje. Efectivamente. Yo de todas maneras eso, al principio la uso como camarilla. Uh-huh. Y durante una de todas maneras, aunque sea camarilla, ella es de la Inquisición. O sea, vaya donde le vaya mejor esa señora. Bueno, la cosa es que ella en principio lo que tiene es influencia tanto en la Iglesia como en la Guardia Civil. Uh-huh. Y dentro de la Guardia Civil ella sabe que la Inquisición, pues hay... Entonces ella se puede enterar de cosas que pasan en la Guardia Civil, que tiene que ver con el CNI, Servicio de Inteligencia Español, uh-huh, que tiene que ver en mi crónica con eso, lo que es la Segunda Inquisición. Claro. Y a través de ello, pues ella va pudiendo manejar un poco el darles información cuando quiere, o recibir información de lo que están haciendo. De hecho, en un momento dado de la crónica, cuando yo hice mis partidas, cuando dice que la Inquisición secuestrara a uno de los personajes, ella les ayudó, les dio información para liberarlo, como muestra de buena voluntad para que se unieran a su causa. Sí. Justo después de haberles dado la chapa de decirles que se unieran a ella y que los artistas eran malos, pipí, caca. No malos, lo que ella explicaba muy bien era que eran desorganizados y que por tanto, con toda esa idealidad y tal, no eran prácticos y no funcionaban. O sea, yo eso cogí el manual anarquista y me leí, o el manual de la camarilla, y me leí las partes donde habla de qué piensan los anarquistas de la camarilla, qué piensa la camarilla de los anarquistas. Entonces todo eso lo utilizas luego y lo fusilas desde un lado y desde el otro. Al principio, bueno, como se verá, después de
esta breve búsqueda de los enemigos, ¿verdad? Maika les dice que va a haber un griterío anarca una semana después de que empiece la partida. Entonces, después de que ellos hagan sus primeras investigaciones, tú sabes lo que es un griterío, ¿no? No. Ah, no lo sabes. No. Bueno, es que esto es de anarquistas de toda la vida. Sí, de vampiro, ya lo contaban en los primeros manuales. Un criterio es donde los anarquistas se reúnen políticamente. En vez de ser un parlamento, pues es una fiesta de puteros, gritones y tal, que se van subiendo y van contando lo que quieren y en vez de votar, pues aplauden, gritan, ponen música. ¿Entiendes? Eso es lo que es un criterio anarquista. Entonces estos van a dar en Rivas, va a acudir Darío, van a acudir todos los de Rivas y van a acudir... Espera. Que ya no hay luz aquí. Y así me callo un rato a ver si se enfría. Y van a acudir todos los aliados de Madrid. Y entonces a través de eso, pues yo lo que hago es, aparte de ya lo que les ha contado Maika, cuando traigo a los anarquistas de Madrid a esa reunión, darle distintas voces de personajes que son estos que describo ahí, todas distintas maneras de ver desde distintos vampiros. Claro, más variedad. Bien. Eso es. No solo la visión de Darío, pero son aliados. Sí. Bueno, me parece una ambientación muy buena, está muy bien estructurada y da espacio para que los narradores quieran meter personajes o sus propias tramas. Creo que da bastante espacio y es una ambientación interesante, sobre todo con esto de la cañada que dijiste y todo el tema, cómo se maneja la política anarquista y todo eso. Así que si no tenés nada más que agregar, yo iría cerrando. Bueno, yo por agregar tengo... Puedo contar muchas cosas, pero yo creo que hasta aquí Como hemos hecho una un pincelada. dibujo con lo fundamental. Muy bien. Con Igual, lo fundamental ya luego quedarían, pues eso, lo que son los capítulos que yo hice, que están ahí en el foro y que los pueden ir leyendo y sacar las ideas que hay ahí por si les sirven para algo. ¿verdad? ¿Qué libros vos dirías que son necesarios, aparte del básico de B5, para poder montar esta partida, o sea, para saber más de su contexto y tal? O alguna cosa por fuera, por ejemplo, algún documental o algo que haya... Vos sos de ahí, pero para alguien que no sea de ahí, digamos. Sí, si se te ocurre algo, si no después lo dejamos en comentarios porque me olvidé de decirte si se te ocurre Bueno, algo. no, es que no lo sé, hombre, supongo que para alguien que no sea de aquí a lo mejor podría leer un poco historia de aquí, aunque tampoco creo que sea muy relevante. Bueno, igual Quiero quizás decir, con lo que yo he puesto ahí, te sirve de base. Entonces, lo que sí que es, yo creo que es interesante es leerse el manual de anarquistas. No está mal saberse el de la camarilla un poco, como oposición, por así decirlo. Saber cómo lo hago yo y cómo lo hacen los otros. Sí. Yo creo que el de Sabbath no hace falta para jugar esta. El de la Inquisición, si te quieres meter un poco a fondo, o sea, depende de lo que quieras dirigir la crónica hacia eso. Cualquiera de los manuales profundizar serviría, pero vamos, no. Y luego lo que pasa es que necesitarías de momento el Chicago si te haces una sombra. Claro, eso sí, eso para cualquier otra partida. Claro, para cualquier partida, pero tampoco es que sea necesario en principio. Para mi spin-off que hice de Madrid, que partía de estos con estos jugadores, pues sí, pero si no, en principio no hace falta. Igual en Web Vampiro están traducidas creo que las habilidades de la sombra, específicamente en la pestaña de clanes en la sombra está. Y lo mismo con los Yo utilizaría el Companion también porque me gusta cómo han arreglado las cosas. Sí. Y esto de Cartago, ¿está en el básico? ¿No es una...? No, está en el manual de anarquista. Es un coso, ¿no? Una ficha de conocimiento, ¿o no? También. Sí lo es, sí. Aunque yo, si te digo la verdad, no las uso, ¿eh? ¿No las usas? Las fichas de conocimientos no las uso en partida. A Kune no le gusta esto. En eso soy más tradicional. Yo lo que son todas esas cosas las uso como trasfondo
y como cosas sin puntos y sin ficha. O sea, no las darías tampoco, digamos. Bueno, las podría dar un poco, sí. Quiero decir, si quieres ponerla como antes era el trasfondo de conocimientos, algo así, pero no como puntos de, no, es que me da 3 puntos y entonces puedo conseguir un aliado anarquista. No, eso no me termina de... Bueno, eso cada narrador podría son, meterla si quisiera. Son opcionales, todas las fichas de conocimiento son opcionales, así que depende del narrador. Pero esa de... Yo creo que podrían encajar perfectamente aquí, ¿eh? Si metes Cartago, si metes anarquistas, si metes todas las que vienen en el libro de anarquistas o de Portilla, podrían encajar. Y ya te digo, se podría jugar esta partida con anarcas que terminan siendo camarilla. Si se dejan engatusar por esta mujer o deciden que les está yendo muy mal así. En realidad es un sandbox, ya te digo. Tienes unas herramientas iniciales, pero a partir de ahí puedes hacer un poco lo que quieras. Vienen localizaciones, vienen un montón de zonas y tal, que claro, para saber todo eso sí que a lo mejor tendrías que hacer un poco de investigación si no conoces la zona. Pero también puedes directamente coger esta idea y llevártela, yo que sé, a Baltimore. A donde a ti te gusta hacerlo. ¿Sabes? Sí, tendría que ser pues una zona cercana a una capital o algo así. Sí, es cierto, eso también. Alguno que tenga ahí algún sitio especialmente chungo cerca y ya está, a correr. Eso es. Lo que pasa es que, bueno, encaja muy bien en Rivas por lo que te digo, porque toda la historia política, social y cultural y la cañada, pues le da un rol. Sí, estaba como anillo al dedo el tema de una baronía ahí y queda muy bien, la verdad, me gusta mucho. Y bueno, nos despedimos entonces. Ya saben, va a estar el link abajo de la ambientación detallada, está muy bien detallada por Darhawin. Y próximamente quizás hagamos otros videos. Así que muchas gracias. Sí, yo encantado, cuando quieras. Sí. Así que... He estado muy a gusto aquí contigo. Sí. Yo también. Bueno, chao gente. Hasta luego.